buenas tardes. Tengan todas y todos. En nombre del doctor Ricardo Villanueva, rector general de la universidad, les damos las más cordiales de las bienvenidas y a nombre del comité organizador de la FIL también. Muchas gracias por estar aquí. El rector me mandó un mensaje que me voy a permitir leer algunos puntos para no quitarles mucho tiempo, porque yo sé que a quien quieren escuchar es a Juan Carlos, a Candelaria y a la autora Eufrosina Cruz. Así que, pero como también tengo la encomienda de transmitir el mensaje del rector, bueno, pues voy a decir algo, ¿no? Dice: si bien la historia contada en este libro no es una biografía, sí expone pasajes de la vida de nuestra invitada, algunos dolorosos, otros alegres, de reflexión e introspección, como la misma autora dice, tal y cual es la vida. La niña de la montaña es una infante que sueña con cambiar lo que ve, con salir, volver y ser recibida como un miembro más de la comunidad. Sueña con jugar, con disputar el balón a los niños, con jugar en la cancha, donde solo los hombres lo pueden hacer. Y sobre todo sueña con tener una voz que se escuche, que sea de ella, una voz con la cual expresar lo que ve, siente y piensa, con narrar los juegos de básquetbol, una voz que la haga sentir que es parte de la comunidad. Eufrosina Cruz Mendoza, nacida en la montaña zapoteca, que salió a los 12 años de su comunidad como la niña de la montaña, volvió a la misma para querer ser presidenta de su pueblo. Este libro nos enseña que la realidad puede ser una gran pared, una montaña, con la cual podemos topar, pero también nos muestra las posibilidades que tenemos para hacer de ese obstáculo un puente para alcanzar nuevas cosas, establecer nuevos arreglos y reconstruir lo que se ha hecho con la finalidad de crear una sociedad inclusiva. Con esas palabras, les deseamos una fructífera presentación de este libro de Eufrosina. Muchas gracias por su presencia y felicidades. Muchísimas gracias al rector, muchísimas gracias al vicerrector y a todos los organizadores de la FIL. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Los tiempos en la FIL, ustedes lo saben, son muy breves, entonces vamos a aprovecharlo lo más posible. Y después de haberles agradecido su presencia de parte de Penguin Random House, particularmente del sello Grijalbo, pues me encantaría que ya entráramos en materia y me encantaría empezar a escuchar a la maestra, a la doctora Candelaria Ochoa, que es una persona muy importante en varios momentos de la vida, de la trayectoria de Eufrosina Cruz. Es un gusto enorme entonces tenerlas aquí, a ambas, que vayan a hablar acerca de este libro. Yo soy Juan Carlos Ortega Prado, soy el editor de Grijalbo Actualidad Política y Debate, por tanto, orgullosísimo y muy feliz editor de esta obra en particular. Y sin más, maestra, me gustaría darle la palabra. Muchas gracias. Pues bienvenidas y bienvenidos a este maravilloso evento con Eufrosina Cruz. ¿Cómo nos conocimos Eufrosina y yo? Yo era comisionada de la Comisión Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres y ella era secretaria de una maravillosa secretaría con un nombre hermoso que se llama SEPIA, Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicanos. En ese trance, en CONAVIM, ponderamos los proyectos que se iban a apoyar a los estados y los ponderamos de tal manera que los proyectos de Eufrosina y de SEPIA fueron los que tuvieron las 5 palomitas para apoyarlos. Por eso es que fue un proyecto tan importante para las mujeres de la montaña, para las niñas, para las jóvenes, para las mayores, porque fue un impacto real de una política pública. Porque recuerdo que en ese momento, cuando fuimos a la sierra a conocer a las mujeres y este proyecto intenso que hicimos 6 horas de la ciudad de Oaxaca, salimos a las 4 de la mañana, llegamos allá y regresamos creo que 9 o 10 u 11 de la noche.
Recuerdo en ese momento cuando estaba frente a mujeres indígenas, decía, ¿por qué no hablo otro idioma? Y no me refiero al inglés, ni al francés, ni al alemán, sino a los idiomas de nuestros pueblos, a los idiomas que no se reconocen, a los idiomas que están lejos, pero que están tan cerca como Eufrosina. Los sueños de una niña, hoy mujer, que tenemos aquí, se parece a muchas historias de niñas, de mujeres, que estamos hoy aquí, pero también de muchas que no están. Y más allá de la niña indígena y de sus vivencias, Eufrosina nos habla de el estigma, de ser indígena, de ser niña, de ser pobre, las dificultades que eso les implica. Pero también muchas hemos vivido ser de zonas rurales, morenas, y tener que venir a la ciudad a estudiar. Así como Eufrosina, a los 12 años, yo llegué a los 15 a esta ciudad. Pero también aborda el estigma interno y cómo ella lo transformó. Ese estigma que también a ella le dijeron y le enseñaron de ser así, de ser sumisa, obediente, de no rebelarse. Pero Eufrosina lo cambió. Y bueno, pues en estas historias hay una mujer que yo diría no solo es valiente, sino es decidida, porque somos insumisas, porque somos contestonas, porque somos rebeldes. Así es Eufrosina, y a veces creo que nos parecemos mucho, que estas historias seguramente quien las lea le van a parecer muy conocidas. Porque ¿qué sucedió con la vida de Eufrosina? Enfrentó la vida, enfrentó esa vida, confrontó al estigma y se rebeló ante el estigma. Hasta que lean el libro, y curiosamente, hasta que llega a las páginas de Ivonne, nuestra amiga común, llega la palabra feminismo, pero luego llega la política. Y les dejo el relato, ojalá que lo puedan leer todas, todos, porque no solo reconforta a esta niña de la montaña, que hoy está aquí, sino porque fue una de las tantas vivencias que hemos tenido Eufrosina y yo, pero también las mujeres que viven en la política. Ni ella ni yo nos hemos quedado calladas, y estoy segura que ninguna de ustedes se ha quedado callada nunca en su vida, porque las mujeres superamos que nos callen. Las mujeres decidimos expresar lo que sentimos, decidimos gritar y, como Eufrosina, escribir. Escribir para que sea una historia común que se supere por todas las niñas, no solamente en la vida personal, sino también en los escenarios políticos. Muchos retos para todas, pero muchos aprendizajes también. Somos mujeres que soñamos, y aquí estoy segura seguirá Eufrosina soñando para hacer realidad los sueños de la montaña, de la ciudad, de los pueblos, del campo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Qué hermosas palabras, muy amable. Yo también usaré solo unos minutos para dar algunas coordenadas, algo de la historia de este libro. Creo de verdad y en conciencia que este es uno de los libros, sin intentar ni demeritar a ninguno de los otros, pero este es uno de los libros más importantes que se pueden presentar en un encuentro como este. Por varias razones, pero una que quiero subrayar es el hecho de que este libro se convierte, creo yo, en la metáfora perfecta, ideal, de lo que es la cultura, de lo que puede llegar a ser un libro, que es la metáfora del ser humano, que es lo mejor que podemos llegar a ser. En este libro tú lo compendias, en este libro tú lo muestras. Quiero explicar algo. Varias veces, en varias conversaciones, en varios medios, han comentado la posibilidad o la lectura de que esta obra es una obra de autoayuda. Y me gustaría subrayar que no, que la naturaleza de esta obra es una muy distinta. Y quiero ahorita mencionar una característica importantísima de este libro, que lo aleja de esa idea de ser de autoayuda. Es un libro eminentemente político, pero no porque ella sea política, no en el sentido de elecciones, no en el sentido de partidos políticos, sino en un sentido muchísimo más amplio, que es el sentido del poder en comunidad.
¿qué es el poder para las personas que vivimos, y vivimos siempre en una comunidad? ¿Dónde se consigue? ¿Por qué lo querríamos? ¿Para qué? ¿Cómo se arrebata? ¿Y qué hacemos con ese poder en nuestras vidas? Nos muestra varias cosas que amo y que me las ha revelado con una claridad diáfana, que es, por ejemplo, que lo comunitario siempre abona a lo individual, mientras que el individualismo pocas veces suma a lo comunitario. Leer entonces la experiencia, la trayectoria vital de una mujer maravillosa como Eufrosina, desde esta perspectiva, desde dónde podemos empoderarnos, qué podemos hacer con nuestras vidas, y eso en función de la comunidad en la que estamos, es de verdad una revelación que te agradezco enormemente. A lo largo de los años que estuvimos trabajando este texto, conforme íbamos avanzando en él y revisando los textos y peleándonos, Nos enojábamos. sí, ir descubriendo esto, cómo me estabas dando poder con tus palabras y cómo ese poder se iba a transminar, iba a llegar a las personas que están hoy aquí y a muchas otras. Llevas más de 150 presentaciones de este libro. Era alucinante y te lo agradezco enormemente. Y yo quisiera simplemente terminar estas brevísimas palabras, ya para escucharte a ti, que es aquí, queremos escuchar siempre, transmitiéndoles la mejor definición que se ha dado de este libro. Curiosamente, no la ofreció un politólogo, no la ofreció un periodista, la ofreció un, digamos, cronista, un cronista deportivo, y la ofreció hace 2500 años. Este libro retoma ese espíritu, porque este libro, como lo dijo Píndaro hace 2500 años, lo que te hace es una invitación. Y dice, deseo que llegues a ser quien realmente eres. Muchas gracias, Eufrosina. Y siempre digo, ustedes dirán, ¿qué chingado de qué va? Bueno, la saludo y los saludo en mi lengua materna, que es el zapoteco, porque quiero que este país sepa que en este país, más allá del español, se hablan 68 idiomas diferentes, 68 sonidos diferentes, 68 facciones diferentes. Y hoy me acompañan dos grandes aliados, porque cuando vienes de la adversidad, muy pocos apuestan por ti. Porque de manera automática, como lo digo en el libro, y por eso también cuando se dio la oportunidad de construir y de plasmar y de hacer un libro, de decir, ¿quién chingado va a leer mi libro, no? Pero entendí que mi historia es la historia de miles de mujeres en este país, y de hombres también, que de manera automática, ¿saben?, nos dicen, no, ¿para qué lo vas a hacer? Estás mal, ni lo intentes. Y más si eres mujer, más si eres indígena, más si eres afro, porque vivo en una sociedad y un país en donde mi origen ya definió mi destino, que mi origen ya definió mi historia. Y este libro viene a hacer esa invitación de decir, no, mi origen no puede definir mi historia, menos mis sueños. Pero cuánto dolor conlleva llegar y arrebatar eso. Esa es la invitación de los sueños de la niña en la montaña. Y cuando decidimos, Juan Carlos y yo, muchas veces nos agarrábamos, porque decía yo, eso no lo dije. Entonces agradecer a la editorial porque me permitió ser yo, ¿sabe? Es un libro en donde no quise imitar a nadie, en donde quise plasmar mis palabras cotidianas, de decir que soy chingona, de decir chingue suerte, de decir si no lo haces tú, nadie lo va a hacer por ti, tal cual. Porque también si trata de imitar, entonces estás estafando la vida, porque no eres tú. Y entonces eso también es un grito a este país. Yo, Eufrosina, mujer, indígena, porque me siento orgullosa de ser indígena, porque no soy ni más ni menos, quiero entrar al desarrollo, quiero entrar a la toma de decisión, pero lo que soy yo, con mi identidad, con lo que yo soy, con mi lengua, con mi vestimenta,
no me quites, entonces estoy estafando lo que yo quiero. Entonces eso también hace el libro. Y pues sobre todo de decir, pues imagínense una niña de hace más de 30 años, que mamá y papá no tuvieron chance de ir a la escuela, que la hermana más grande la casaron a los 12 años, a los 13 años ya era mamá en el nombre del uso y costumbre, se convirtió en mujer sin serlo, se convirtió en la cuidadora de otra persona sin serlo, y lo hemos solapado todas y todos, en el nombre del uso y costumbre. A ver, espérense, el uso y costumbre que yo amo y defiendo es mi lengua, es mi vestimenta, es lo que grito en este libro. A ver, México, veme con los ojos correctos, no soy víctima, no soy grupos vulnerables, una y otra vez lo decía yo a Juan Carlos, yo soy posibilidad, yo soy oportunidad, no soy un asunto, porque cuando pensamos en las mujeres, cuando pensamos en los pueblos indígenas, ¿qué pensamos? Los jodidos de este país, ¿no? El asunto, la india, la chacha. ¿Qué me dicen cuando quieren a alguien que cuide la casa? A ver, habla a una muchacha de Oaxaca para que venga a cuidar mi casa. Esa es la percepción y la perspectiva que tiene mi país para las mujeres indígenas de este país. Está cabrón. Y es un tema de reflexión, ¿eh? Eso está invitando este libro, a que reaprendan, a que reaprendamos todas y todos a vernos con los ojos correctos. Antes de ser indígena, soy persona. Antes de ser indígena, soy mexicana. Y tengo derecho también de decidir cómo quiero participar en el desarrollo de este país, que amo. Porque mi sueño, el sueño de la niña en la montaña nunca fue ir al norte, ¿eh? Porque este país es mío. Porque es parte de mi historia. Pero ¿cómo entendí todo este concepto? Con el poder de la palabra. Por eso hoy estar en la feria, imagínense, esa niña nunca pensó estar en este pinche auditorio así chingón, ¿no? Y es un mensaje también de decir, lo imposible se vuelve posible, pero depende de ti, de nadie más, de nadie más. Y nada sucede por arte de magia. Uno se lo tiene que arrebatar a esos nos, porque la vida me dijo 100 nos. Y yo decidí ir y construirme sí, porque el sí también se construye todos los días, pero es hoy. ¿Y cómo lo entendí? Vuelvo y repito, con el poder de la educación. Este libro también, y lo hablamos muchas veces con la maestra Cande, con Juan Carlos, un homenaje a las maestras y a los maestros de este país. Mi maestro Joaquín, que llegaba en esa montaña, que caminaba más de 12 horas, y que llevó a esa niña la palabra sueño, la palabra aspiración, la palabra del olor bonito. Cuando entraba esa niña, imagínense, entraba esa niña en el cuarto de su maestro Joaquín, decía, wow, qué bonito es esto, ¿qué se pone mi maestro? ¿Por qué huele bonito? ¿Por qué se duerme en una cama? ¿Por qué se pone esos guaraches hermosos? Cuando no tienes posibilidades reales, el poder de la palabra construye posibilidades imaginatorias. Y mi maestro Joaquín me construyó mis posibilidades imaginatorias a través de su cuartito, a través de su olor, a través de las fotografías que estaban en su habitación. Y entonces empecé a cuestionar mi cotidianidad, de decir, ¿por qué tengo que levantarme yo por haber nacido niña? ¿Por qué mi mamá se levanta todos los días y es la última en dormir? ¿Por qué yo tengo que atender a mis hermanos? ¿Por qué yo tengo que servir a mis hermanos? ¿Por qué yo no puedo ir al espacio público? ¿Por qué los niños sí pueden? Y mi maestro Joaquín, ¿saben qué me enseñó? En ese lapso, que yo podía reírme, que yo podía gritar, que yo podía ganar una partida de canicas en manera de simbólica, pero en sí el mensaje era que yo podía ganar a la adversidad de la vida y ser chingona, porque si no me lo digo yo, ¿quién chingado me lo dice, va? Muchas veces lo dijimos con Juan Carlos, ¿no? Y en esa adversidad empecé a cuestionar, decir, no me gusta esto, pero ¿cuánto dolor conlleva romper tus paradigmas? Porque es bien fácil, cuestionar, criticar, porque vivimos una sociedad que la lengua no tiene hueso, dicen. Pero hacer y provocar que cambie eso que no te gusta a ti, no a mí, porque tus sueños son tuyos y de nadie más.
porque mi cuerpo es mío y de nadie más, y sobre mi cuerpo decido yo. ¿Quién es la sociedad para cuestionar mis decisiones? ¿Qué es la moral? La moral permitir que en este país se sigan casando más de 1 millón de niñas en el nombre del uso y costumbre, pero vivimos en un país en donde el abigeato, el tener animal exótico está prohibido, pero las niñas se pueden casar. Entonces empiezas a cuestionar eso, a decir, esto no es normal, esto se llama violencia, esto se llama abuso. Y entonces entendí que el uso y costumbre lo habían ocupado para detener el desarrollo de mi entorno. Porque me dijeron que la casa de cemento era más chingón, ¿no? O la comida, porque en los pueblos yo muchas veces lo decía yo con la maestra Cande, me dicen es que son los jodidos, los pobres. A ver, espérense, ¿qué entiendes tú por pobreza? Pobreza del estómago, ¿no? Porque en mi entorno hay un chingo de comer, quintonil, verdolaga, y ahora se llama comida gourmet, ¿no? Y le meten una flor y una hoja y ya chingaron. Y la pinche cuentota, ¿va? No, yo no hablo de esa pobreza. La pobreza de la mente. Cuando una mente no se educa, tiene mucho miedo a cuestionar, a exigir, pero sobre todo a decidir. Y entonces cuando yo iba descubriendo cada eslabón de mi conciencia, porque muchos de ustedes ya nacieron con muchas oportunidades, otras hemos tenido que arrebatarlo a la adversidad. Yo no sabía si había secundaria, prepa, menos carrera, porque mi salón de clases era un pisito de tierra con unos tablones, pero amaba yo el sonido que descubría yo en ese espacio y cerraba mis oídos y decía, wow, esto está chingón, ¿no? Pero entendí que tenía que romper con esa cotidianidad y salir de ese entorno, no para olvidar de dónde soy, sino para gritar al mundo que también pienso y razono. Y llegas a un entorno que no es tuyo, y ese entorno también es un grito también a la sociedad, porque somos una sociedad bien discriminatoria, y la discriminación duele, porque yo no entendía cómo la mirada de esa sociedad me quedaba viendo cuando llegué a un entorno que no es mío. Papá había caminado ya más de 12 horas, su cuerpo de papá quizás ya estaba cansado, y la gente lo veía como si fuéramos museos andantes, y me incomodaba, yo no sabía, ya con el poder de la palabra descubrí que eso era discriminación, exclusión, y duele cañón. Y ese es el reto también, de que aprendamos a vernos con los ojos correctos, de que en este país sabemos de todos los colores y sabores, y sobre nuestra gran diferencia tenemos la responsabilidad de construir la gran igualdad, para los que hoy no la tienen. Pero ¿cuánto dolor conlleva eso? Llegar tú, ser mujer, ser indígena. El muerto y el arrimado dicen que al tercer día apesta, ¿no? Sobrevivir. Mi sueño, y en el libro lo hablo para que lo compren también, era chingarme una torta de choriqueso. Nunca lo pude hacer. Todos los días me iba yo a la escuela, 2 horas de ida y 2 horas de venida, para arrebatar mi conciencia y mi libertad. Y cada eslabón decía yo, ¿qué estoy haciendo aquí? Mejor me regreso, porque esa sociedad te está diciendo que no vas a lograrlo. ¿Cómo crees? Las indígenas no pueden, ni el libro puedes comprar. Y ahí debe de estar un maestro Joaquín para decir que no, que a pesar del hambre, de llegar a ese cuarto que se llama soledad y volteas y te queda un pedazo de tortilla el día de ayer, pues chingatelo, mañana será otro día. Y entendí en ese lapso que la moda pasa, el hambre pasa, pero los sueños no suceden por arte de magia. Y cada eslabón que yo iba descubriendo, yo quería ser doctora, pero pues soy contadora. Y no me arrepiento, porque siempre cuento la anécdota y en el libro lo digo. A los 18, 19 años, yo no creo en los subsidios, yo creo en las corresponsabilidades, porque el subsidio ha detenido la aspiración, el sueño de la humanidad. Y me enteré de un programa que se llama CONAFE, y me fui a otra comunidad más alejada que la mía, y en cambio ese pueblo me dio el alimento, y terminando, el gobierno que sea me dio mis 3 años de beca, y dije, ya chingué. Y así estudié mi carrera, y llegué por primera vez a Ciudad Universitaria
a la capital de mi estado a mis 19 años. ¿Y ahora qué chingado hago? ¿Con quién hablo? Y por eso en el libro también digo que mi mejor amiga soy yo. Porque yo me pregunto y me respondo. Y yo asumo mi responsabilidad de lo bueno y de lo malo. Esa es la construcción de la libertad. Asumir tu responsabilidad de lo bueno y lo malo. Pero es tu responsabilidad, es tu decisión. Son tus fracasos, son tus éxitos y de nadie más. Y entonces cada eslabón me gustaba más. Y entonces descubro pues, que la carrera de medicina pues, estaba bien larga la cola. Y la de leyes larguísima. Yo dije, no. Y la de contaduría estaba más corta y dije, de aquí soy. Así saqué mi carrera. Pero no me arrepiento porque aprendí que 1 más 1 es igual a 2. Derechos y obligaciones. Vuelvo y repito. Porque es bien fácil cuestionar y criticar. Pero hacer que sucedan esas cosas, ¿qué estás dispuesto a hacer? ¿A perder tu status quo? Porque nacer en el privilegio también tiene y debe ser una responsabilidad, ¿eh? Que no es responsabilidad de ustedes haber nacido en otras posibilidades, pero sí es responsabilidad estar consciente de la desigualdad, de la violencia, del abuso, y que no lo visibilicemos, que no lo gritemos, entonces somos parte de, no es el gobierno, somos todas y todos. Y entonces cuando yo regreso a mi pueblo, la cotidianidad seguía igual, mi madre seguía levantándose a la misma hora y era la última, mi hermana seguía pariendo. Todas las de mi edad en mi pueblo son abuelas. Yo, Eufrosina Cruz, tengo un hijo de 9 años a mis 43 años, pero porque yo lo decidí. Y todavía me dicen que soy ingrata, egoísta, porque tengo un hijo. ¿Y quién chingado? Pues es mi cuerpo, yo decidí tener un chamaco nada más y ya. Entonces de repente hasta en eso te cuestionan. Y entonces hacemos caso más el qué dirán, para no romper con el paradigma que nos lastima, que nos cuestiona. Y entonces entendí que yo tenía que ser la loca de mi pueblo, la normal de mi pueblo, la chamaca que andaba con todos los chamacos del pueblo, para que las niñas pudiesen ir a la cancha, para que las mujeres ya no se sentaran en un piso. Y me retaban los señores, me decían, no te puedes sentar en el piso, pero te chingas un mezcal. Y yo decía, pues también tengo gargantita, ¿no? Y entonces cada eslabón tenía yo que asumir el reclamo, el cuestionamiento, la exposición de toda ya una comunidad, ya no de una familia. Entonces, ¿qué tan dispuestos estamos para romper eso? Y quise ser presidenta de mi pueblo, no me dejaron. Y ahí también decidí participar en la vida pública de mi país. Por eso estoy en la vida pública, porque entendí que lo que me habían negado estaba allá adentro, donde se toman las decisiones. Aún con lo que significa participar en la vida pública de este país, porque es la actividad más cuestionada, para bien o para mal. Pero resulta que ahí es donde se deciden las cosas, para bien o para mal. Y decidí asumir también esa responsabilidad, porque el día que no me dejaron ser presidente, ese día odié ser mujer en este país, porque nuevamente estaba yo en la disyuntiva, consciente ya, que en la escuela ya me habían dicho que yo en el artículo 2 éramos iguales, y resultaba que eso no era cierto, que se tenía que plasmar bien clarito en la constitución de mi estado y de mi país, que los usos y costumbres no puedan violentar la libertad, la decisión de las mujeres. Pero vivimos en un país en donde la ley es en Castilla, pues hay que traducirlo también en las diferentes lenguas que pueda llegar. Y entonces, por eso decidí participar en la vida pública de mi país, y en el libro viene un chingo de anécdotas para que ustedes lo compren. Y nunca imaginé lograr una reforma a la Constitución de mi estado, imagínense, una reforma a la Constitución de mi país en noviembre del 2014. Imagínense, quiero que vivan ese momento para mí, que creo que es el momento que más me ha marcado esta vida, este camino, el que esa niña estaba en la máxima tribuna de su país, la bandera de su país atrás, y recordaba que en su salón de clases tenía una banderita de su país con lleno de hoyitos, pero era tan mexicana como todos los que estaban en ese recinto. Y ese mismo año, Naciones Unidas
o sea, el mundo, sentir, mira, se me enchina otra vez la piel, el mundo, escuchar al secretario general de Naciones Unidas preguntando al mundo si adoptaban esa iniciativa, y el mundo alzaba la mano y dando el martillazo diciendo por unanimidad. Esa niña decidió y construyó su historia por más adversidad que tuvo. Y ustedes que tienen todas las posibilidades, ¿qué chingado no pueden hacer? No tienen derecho de decir no se puede. No tienen derecho de decir hasta aquí llegó. Vuelvo y repito, la moda pasa, el hambre pasa, pero los sueños no suceden por arte de magia. Uno tiene que provocarlo y asumir las consecuencias y las responsabilidades de todo lo que conlleva eso. Y finalmente, ¿por qué inicié diciendo? La maestra Cande, precisamente, la invité porque los pueblos afros también tienen que gritar. Muy rara vez van a ver estos rostros de este lado, porque no hemos entendido la grandeza de este país. La grandeza de este país son estos colores, güeros, chaparros, gordos, flacos. Y México tiene que abrazar a estos otros rostros para que lleguemos a eso que se llama igualdad, pero no victimizándonos, no viéndonos como grupos vulnerables, sino que como personas capaces de decidir y que lo único que gritamos son oportunidades. Así que muchas gracias, no sé si todavía tengo tiempo, es que aquí mi reloj me chinga. Si tienes 10 minutos más y luego podemos pasar a preguntas. Y quiero compartirles también porque admiro mucho a mi hermana Claudia, a mi mamá. Y ahí lo digo, el libro me sirvió mucho de perdón y de perdonarme, ¿saben? Porque a veces cargamos cosas que no es responsabilidad de nosotras y de nosotros, porque nos han dicho que somos las que tenemos que cuidar, somos las que tenemos que escuchar. ¿Y en qué momento nos vamos a escuchar nosotras? ¿En qué momento nos tenemos que abrazar nosotras? Y entendí el amor infinito que me dio ese señor que se llama Domingo, que fue el dejarme ir a los 12 años. Soltar también es un tema de amor. ¿Cuánto dolor conllevó ese señor que rompió su propio paradigma, cuando su cotidianidad le decía que tenía que repetir esa historia, y se atrevió a caminar conmigo? Y el amor en silencio de mi madre, de esa tarde que me ayudó a hacer mi cajita porque no conocía mochila, ¿verdad? Y no sé cómo le hizo mi madre hace 30 años, me puso 100 pesos en la mano. No me dijo nada, pero estoy segura que me dijo, ve y construye tu sueño, ve, construye tu destino. Y por esos 100 pesos estoy aquí con ustedes. No tengan miedo. No tengan miedo. No tengan miedo de poner esos 100 pesos en manos de sus hijas y de sus hijos, de verdad. Y mi hermana, después de haber parido 9 hijos, los 3 primeros fallecieron porque seguramente su matriz era de niña, le sobreviven 6 hombres. Y hoy sus hijos se cocinan, se lavan, se planchan. Rompió eso que le habían impuesto a ella. Y todos profesionistas, mis hermanos más chiquitos, todos profesionistas. Tengo un hermano que es arquitecto, otra hermana que es abogada, otra hermana que es licenciada en matemáticas con una maestría, otro hermano que es maestro, como mi maestro Joaquín, ya de grande terminó la carrera. Y mis sobrinos, tengo un sobrino que es médico, que es veterinario, que es criminólogo, que es ingeniero industrial, que es licenciado en administración de empresas, que es cantante operístico, habla 6 idiomas, vive en Suecia. Y siempre me decía Juan Carlos, ¿es tu sobrino preferido? No, le digo, nada más que lo admiro un chingo porque desafió la circunstancia, porque nuestro entorno no creía en su capacidad de ser cantante. Y hoy canta al mundo, canta en los mejores teatros de las Europas, dijeran, ¿no? Y cómo una semillita cambia todo un entorno, pero con educación. Y cuando uno asume su responsabilidad, nada va a suceder si no lo provocas tú.
si no lo haces tú. Y en ese camino también, pues me dio la vida, la oportunidad de ir al servicio público, y en ese camino encontré a la maestra Cande, que más allá de partidos, de ideologías, no cuestionó, no preguntó, solamente escuchó, abrazó, no a mí, sino que las voces de esas mujeres, que así debiese ser los servidores públicos. Y esas mujeres hablaron, no hablé yo ni habló la maestra Cande. Y también este libro lo hago un homenaje a una de mis mejores amigas que construyó ese mensaje, Ivonne, que me la mataron el año pasado. Y sigo aquí porque sigo creyendo que las que seguimos tenemos la responsabilidad de seguir abriendo y arrebatando nuestros espacios, porque nada se nos ha regalado. Hemos tenido que construirla todas y todos, para que ustedes, chavas y chavos, no duela tanto ser mujer en este país. Así que vayan por sus sueños. Y finalmente quiero leer una parte que me gusta mucho y que cuando lo escribimos tú, Juan Carlos, tardamos como 15 días porque estaba yo viviendo un proceso también. La vida me ha puesto un montón de chingas. El año pasado me detectaron cáncer y hoy sigo en la metástasis, pero voy a salir de esta. Y la parte que nos costó trabajo, porque yo le decía a Juan Carlos, yo quiero un libro que sea bien fácil de leer, un libro que la lectora o el lector de todos los estratos sociales abrace, entienda y que sepa que está hablando con una niña, no Eufrosina, con una niña de cualquier estrato social que está arrebatando, que está diciendo no a la imposición de otros. Pero un libro también que diga que soy libertad. ¿Qué es libertad? Y nos costó 15 días. Me lo mandaba y lo borraba, lo hacía, hasta que yo creo que nos quedó chingón, ¿verdad? Dice, un libro que diga soy libertad. ¿Cómo sueño este libro? Quiero que cuando lo lea inspire rebeldía, libertad, y que el lector sepa que a base de constancia, terquedad, persistencia y rebeldía se pueden cambiar muchas realidades. Que sea un libro para toda la sociedad, no solo para los pueblos indígenas, que sirva para que el gobierno entienda que no somos población vulnerable, que no somos los jodidos, que ya no queremos ser objetos de estudios, estadísticas, de investigación, no, que entienda que queremos ser sujetos de derechos y obligaciones, de desarrollo, pero con nuestra participación, nuestro talento y nuestra capacidad. Siempre me han llamado la atención las frases, el asunto indígena, la cuestión indígena, el problema indígena, el tema indígena, como si fueran algo ajeno o no existieran. Los indígenas no somos un asunto, no somos un expediente, somos personas, somos comunidades, somos territorio, somos rostros y somos pensamiento. No quiero que nos consideren población vulnerable, porque esa es una forma amable de decir que no tenemos capacidad, independencia y el poder de tomar decisiones. Se nos ha hecho creer que somos dependientes, niños chiquitos. A mí se me hizo pensar que no podía razonar por mí misma, que no sabía opinar, que era la que tenía que agacharme, que era la de la ropa de manta. No, no soy eso. Sí soy cultura, soy lengua, soy pensamiento, soy comida, soy vestimenta, soy desarrollo, soy independencia y soy libertad. Eso es lo que quiero plasmar en el libro, que el gobierno y la sociedad entiendan también que nosotros lo gritamos, porque lo que no se grita no se defiende, lo que no se menciona no se ama. Yo quiero que en mi libro quede claritito el sueño de la niña de la montaña, que nunca imaginó cambiar la constitución de su país, ir a la ONU o escribir un libro para el mundo. Muchas gracias. Bravo.
Estos son aplausos que no acaban y es amor y es un infinito agradecimiento de verdad, Eufrosina. Tenemos 10 minutos para preguntas, tal vez haya algunas por ahí. Y después de las preguntas, aquí mismo pueden quedarse para la firma de libros, como bien dice Eufrosina. Entonces, por favor, allá. Ahí está el micrófono. Así me la viento. Senadora, bienvenida. Bienvenida a tu casa, Jalisco. Diputada, perdón. No, un gusto y gracias por compartir esta historia. Yo lo único que quiero agradecerte es que con el solo hecho de escucharte vuelvo a abrazar mi sueño. Soy empresaria de aquí de Jalisco y fui también en lo público, fui directora de turismo y viví violencia. Entonces yo digo, si yo preparada me sentí súper violentada, ¿qué no vivirán los demás, no? Entonces yo quiero volver a abrazar mi sueño de decir, yo quiero ayudar a niñas como yo y como tú, que vienen desde abajo. Y muchas gracias. Allá, por favor. Sí, allá. Somos 6 mujeres y todas somos, como tú describiste al principio, rebeldes, con muchas ganas de libertad. Y yo quería estudiar leyes y me dijo mi papá no, porque él también estuvo en la política. Y estudié medicina veterinaria. Y me dijo, sí, eso sí. Y entonces me pregunté cuando estuve revisando en YouTube las páginas que has hecho, dije, ¿por qué del PRI? ¿Por qué del PRI? ¿Verdad? Y entonces mi papá decía, no quiero que estudie leyes. Entonces, sí me pregunto, porque yo veo a la esposa del gobernador actualmente de Oaxaca, me metía y la critiqué mucho, me borraron. Porque baila con los vestidos de las mujeres oaxaqueñas, porque presume lo que ella no hace. Fue a la carretera, presumió todo lo que ella no hace. Y yo digo, ¿por qué PRI? Voy a contestar, porque entendí, cuando vienes de la adversidad, entendí que los partidos son los instrumentos para cambiar las cosas. Porque al final del día, las causas se reflejan en el tablero. Yo puedo decir un chingo de cosas, más allá de izquierda, de derecha o de centro. Porque si yo no hubiera aceptado en la primera parte de mi vida en el PAN, no hubiera yo logrado cambiar una constitución de mi estado, de mi país, y que hoy las mujeres, la mitad formen parte del cabildo municipal. Hoy las niñas juegan básquetbol. Y hoy, ¿por qué en el PRI? Porque tenía yo una deuda pendiente con las niñas de este país, porque faltaba presentar y modificar al Código Penal Federal de mi país para que los matrimonios infantiles sean delito grave. Y en diciembre presenté la iniciativa. En abril ya se aprobó en la Cámara de Diputados y hoy está en el Senado y hoy me van a hacer un hashtag para decir a los benditos senadores que no se hagan guaje, porque ya está la minuta ahí. ¡Bravo! Entonces, ¿entiendes cuando? ¿Por qué? Porque allá en mi montaña todavía no saben qué es izquierda, derecha. Mi objetivo y mi sueño es que lo sepan, para que decidan como yo. Y ahí en esos cuestionamientos, vuelvo y repito, estar en política está lleno de cuestionamientos. Es la actividad más cuestionada y criticada, pero he decidido y sigo decidiendo que la asumo.
porque todavía debo un chingo de cosas a mi entorno, porque en mi país todavía hay 1 millón de niñas que lloran abajo de una cobija porque su origen va a definir su historia, porque esta niña lloró abajo de una cobija, porque alguien iba a llegar por ella, porque mi hermana lloró abajo de una cobija y nadie la detuvo. ¿A quién chingado le iba a decir Claudia que no se quería casar? ¿A mamá? ¿A papá? O cuando no me dejaron ser presidenta, llegar a casa y decir y ver a papá que en la vida no te había dado un abrazo, de decir, párale, nos van a correr del pueblo, tus hermanos, ya ves, por tu culpa nos van a correr. O la fuerza de las mujeres, decir, cuidado, te vas a agüitar, estamos contigo. Lo menos importante es votar y ser votadas, era que nos vieran desde nuestro entorno. En 2010, por primera vez vi a mi madre levantarse temprano, ponerse su mejor vestidito, su listoncito, porque la estaban llamando en el aparato de sonido del pueblo Ciudadana Guadalupe. Por eso sigo en la política, más allá de los partidos, porque además todas y todos viven de nuestros impuestos. Así que por eso, porque si no, no hubiera sucedido. Y asumo toda la responsabilidad de lo que conlleva eso. Bueno, gracias. ¿Acá? ¿Por acá? Ay, ¿no se oye? ¿Sí se oye? ¿Sí? Ok. Gracias, Eufrosina, por estar aquí. La verdad es que eres una persona tremendamente inspiradora. Hay muchísimas cosas que me gustaría preguntarte, pero la voy a dejar solamente en 2. ¿De dónde obtuviste la fuerza? Y todavía la sigues teniendo por el padecimiento que bien refieres que tienes, pero después de lo que le pasó a Ivonne, ¿no? O sea, yo sé que su hijo fue un motor importante, pero si puedes contarnos de dónde salió esa fuerza. Y la otra pregunta es, había visto en tus redes sociales que estabas por pasar una iniciativa para precisamente dar ese soporte y que el Estado acoja a los niños y se responsabilice de ellos, de las mujeres que han sido víctimas de feminicidio. Entonces, si nos puedes compartir también eso, ¿cómo va? Por eso, por ellas. Porque, vuelvo y repito, cuando no tienes posibilidades y tú las vas creando todos los días, desde acordarme a los 4 o 5 años de mi hermano Lencho, que es la primera parte y la primera persona también que me dio fuerzas, porque mi hermano Lencho no murió porque se haya caído del caballo, se cayó porque el hospital estaba 8 horas. Y todavía seguimos en muchos lados eso. Sigo porque el día que salí de mi pueblo, nadie creyó en mí. La expectativa que tenían es que no iba yo a poder lograrlo. El día que no me dejaron ser presidenta municipal, me gritaron. Ese día odié ser mujer en este país, porque nuevamente estaba yo en la disyuntiva de haber nacido mujer, era yo señalada, cuestionada. Y ver hoy a las niñas jugar básquetbol en la cancha, jugar canicas, ver a mi madre levantarse tempranito y verla ahí en la explanada municipal. Y también por Ivonne, porque Ivonne, escuchar en su voz de ella, cuando fue diputada local, impulsó para que el feminicidio en mi estado fuera delito grave. Escuchar en su voz de ella en tribuna de decir, tengo esperanza que se haga justicia. Y así como Ivonne, están las voces de miles de las que ya no están. Y entonces no tienes derecho de parar, porque entonces le estás debiendo a las que ya abrieron paso para que todas y todos estemos aquí. Entonces por ellas tenemos la gran responsabilidad de seguir, para que no duela ser mujer en este país. Yo te quiero felicitar. Muy desafortunadamente, perdón, el tiempo ya nos alcanzó. Nos piden ser muy estrictos, lo lamento enormidades. Escuelas. Sí, y sí va. Ahí síguenme en las redes sociales, Eufrosina Cruz, en Instagram, Twitter, y mi cel 951-22-696-12. Si lo escribieron, ya chingaron. Así que muchas gracias, y también me acompaña un gran amigo, aliado, Fer,
que también estamos haciendo un proyecto hermoso en una comunidad indígena que estamos llevando tecnología, porque para mí la tecnología significa oportunidad también. Y la mejor inversión es la educación y la tecnología. Muchas gracias, Fer. Mil gracias. Como les decía, hay firma de libros, entonces si quieren irse organizando aquí enfrente.